Hola a todos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación al Congreso Futuro. Es realmente un desafío significativo poder contarles en cerca de 15 minutos lo que ha sido la historia de una vida completa. No sé si la presentación podrá comenzar para... Muy bien, el momento decisivo de un terremoto llega cuando todo se detiene. Porque entonces solamente importa lo que quedó en pie después de que el suelo dejó de moverse. Recuerdo muy bien el 27 de febrero del año 2010, en realidad como una pausa que fue interminable. Esa madrugada estaba en mi casa, dormía, la casa comenzó a crujir, un televisor cayó y la pantalla estalló en pedazos. Los libros empezaron a salir lanzados desde las estanterías. Normalmente, un movimiento sísmico parte por una fase que es como creciente, luego se estabiliza y luego decae. Sin embargo, este no fue así. Empezó a decaer y luego volvió a crecer. Era un terremoto muy atípico. Luego entendí que hubo varios deslizamientos de la placa. Fueron al menos 2 grandes sismos que se colocaron en cadena. Esa madrugada, en medio de los llamados a la familia, las alarmas, las réplicas y la incertidumbre, me vino a la cabeza una idea fija. Cuando Santiago amaneciera, tendría que ir a ver los edificios en los que junto a mi equipo habíamos colocado dispositivos de protección sísmica. No sin nervios, ya con la luz de día, fue cuando pude salir. Fui a recorrer Santiago. Quería confirmar si lo que llevábamos años empujando había cruzado por fin la línea que separa la teoría de la realidad. Significaba ir a mirar si una promesa se estaba cumpliendo. La promesa de que una estructura no solamente resistiera, sino que se mantuviera operativa luego de un terremoto. Ahí conviven 2 límites, uno mínimo y uno máximo. El mínimo, que la estructura permanezca en pie y que no haya víctimas. El máximo, que la vida continúe adentro como antes. Pero para explicar lo que sentí al salir ese día, a mirar los edificios en 2010, tengo que volver al 3 de marzo de 1985. Ese día, a las 19:47, un terremoto de 1 minuto y medio sacudió la zona central de Chile. Yo tenía 23 años. En Santiago y Viña del Mar, algunos edificios resultaron muy dañados. Detrás de esas estructuras, sus responsables tenían que lidiar con lo que yo siempre he llamado el secreto mejor guardado de la ingeniería sísmica. Ese secreto dice que los edificios se diseñan para no colapsar, pero que tanto su diseño como su construcción o propia estructura no garantizan que no sufran daño en un gran sismo. Yo estaba terminando la carrera, estudiaba ingeniería civil con mención en estructuras, y algo no me dejaba tranquilo. Los sismos parecían desarmar una y otra vez todas las teorías que existían y los cálculos que se realizaban. Entonces apareció una pregunta que con los años movilizó mi carrera. ¿Qué hace realmente que una estructura se comporte como un refugio o bien como una trampa? Esa pregunta me llevó a mirar la ingeniería como una forma de cuidado por los demás, cuidar vidas, hogares, ciudades, futuro, sueños. Los estudios de posgrado me trasladaron a Estados Unidos. Un mes después, la Tierra, desde el otro hemisferio, volvió a hablar. El 17 de octubre de 1989, a las 17:10 de la tarde, un terremoto de 15 segundos sacudió el norte de California. Yo estaba ahí,
bañando a mi pequeño hijo de 1 año y vi cómo la naturaleza hizo colapsar autopistas, hizo caer un tramo del puente Bay Bridge y abrió una grieta en la idea de seguridad de un país altamente desarrollado. Lo que más me impactó fue la desproporción entre la intensidad de lo que yo percibí y el daño, especialmente viniendo de Chile. Un movimiento muy corto, un daño inmenso, cuyos efectos se extendieron en el tiempo por aproximadamente 2 años. Aquí había que buscar otra manera de enfrentar la amenaza de un terremoto. Si un sismo tan modesto como ese en magnitud, aunque muy superficial, lograba producir ese nivel de impacto, existía realmente una oportunidad para pensar en soluciones que trascendieran las geografías y los niveles de desarrollo. Volví al estudio con la certeza de que el desafío era común y también urgente. Me quería conectar con la realidad. Mi familia me acompañó en todo momento y sostuvo todo lo cotidiano durante un proceso muy largo de formación e investigación. En ese camino se fue afirmando una idea central. Las soluciones importantes se tienen que pensar a largo plazo y se construyen sabiendo que serán un legado para nuevas generaciones que vendrán y habitarán el mismo territorio. Mis profesores en Estados Unidos dominaban el aislamiento sísmico y los sistemas de disipación de energía, pero todo desde la teoría. No creo que alguno de ellos haya diseñado alguna vez una estructura y menos colocado dispositivos en ellas. Yo venía, sin embargo, de un país donde el suelo se mueve con mucha regularidad. Esa diferencia empezó a ordenar todo lo que vino después y quise realmente aprovechar esa singularidad de nuestro país. Mientras más lejos estaba, más evidente se volvía algo obvio. En Chile no iba a dejar de temblar. Así que la pregunta no fue si iba a volver a pasar, sino qué íbamos a hacer realmente para mitigar el efecto de estos grandes terremotos. A cada rato me cuestionaba para qué sirve realmente un doctorado, si el conocimiento no logra cruzar la frontera hacia lo que una sociedad realmente necesita o necesitará en el futuro. ¿Cómo puede la formación en las universidades contribuir a que el conocimiento dialogue con las necesidades y preguntas más fundamentales de corto, mediano y largo plazo de la sociedad? En el año 95 volví a Chile y empecé a trabajar con un equipo. Equipos que colaboran, que se relevan, que discuten, en realidad discuten todo, que ensayan, que prueban y que se equivocan. Y lo intentamos una y otra vez hasta que lo logramos. Uno puede seguir investigando solo, avanzar a su propio ritmo, o puede tomar otra decisión, formar a otros para que aprendan a hacerlo y así potenciar el impacto. Esta decisión tiene un costo, que no es menor. Ralentiza el camino propio, obliga a compartir y a renunciar a la ambición de ser el primero en descubrir. Pero si se hace bien, permite potenciar y multiplicar todo lo que es posible de hacer. Por otro lado, siempre quise investigar sobre caminos ya trazados, investigar sobre caminos que no estaban trazados, porque considero que es absolutamente indispensable hacerlo. Ese espacio en el cual coloqué mi investigación, que mezclaba teoría, experimentación y práctica, no había sido desarrollado aún en la universidad. Eso implicaba un riesgo enorme, exponerse, salir del terreno conocido. De hecho, abandoné todo lo que había hecho yo en mi doctorado, investigar lo que todavía no existía, no tenía ni siquiera nombre, ni existían modelos, y llevarlo a la realidad. Así, al cabo de algunos años, surgieron 2 respuestas distintas de familias de dispositivos para ofrecer lo que hoy se conoce como protección sísmica, los que se conocen como aisladores sísmicos y disipadores de energía. Ambos dispositivos ofrecen soluciones que son complementarias,
pensadas para dialogar con distintas escalas, alturas, tipos de estructuras donde se instalan. Pueden integrarse tanto en estructuras nuevas como en estructuras antiguas. Los aisladores sísmicos son dispositivos que se introducen en la base de un edificio o de una estructura en general. Rompen la conexión que existe entre una fundación del edificio y la superestructura. Crean una capa flexible que lo que hace es independizar al sistema del suelo de fundación. Las imágenes que ustedes están viendo en la pantalla corresponden a todo el desarrollo que se hizo en Chile y que finalmente, después del terremoto del año 2010, vino la Universidad de California en San Diego y nos solicitó colocar esos dispositivos debajo de un edificio que era un modelo de hospital. Ellos recorrieron el mundo entero, nadie quiso poner los dispositivos debajo de ese edificio, obviamente por el susto que generara cualquier falla o daño en esos dispositivos. Nosotros fuimos los primeros en, obviamente, querer colocarlos debajo de ese edificio. La diferencia que ustedes pueden observar entre el comportamiento del edificio aislado y no aislado es increíble. Prácticamente todos los elementos al interior del edificio, tal como están ahí observando, se mueven muy lentamente. Ese mismo terremoto, que ustedes, no sé si las imágenes que vienen a continuación lo van a mostrar, genera un daño muy significativo sobre la estructura. Por lo tanto, lo que se hizo en ese experimento fue primero someterlo a este terremoto con los aisladores sísmicos y luego se retiraron los aisladores sísmicos y se sometió el edificio al mismo terremoto. ¿Ya? Déjenme ver un segundito a ver si aparece esa parte. Bueno, mientras les comento eso, les digo que lo que ustedes están viendo ahí es simplemente un aislador sísmico que se coloca en la fundación del edificio, que es capaz de deformarse, ¿no es cierto? Y con eso lograr simplemente crear esta interfaz que yo les mencionaba, que independiza la estructura de la fundación. Es como si el edificio estuviera esencialmente colgado en ese minuto desde el cielo. Avancemos porque si no, no voy a poder terminar en los tiempos. La segunda tecnología es la de los disipadores de energía. Los disipadores de energía son verdaderos amortiguadores que uno coloca dentro de una estructura. Ustedes observan ahí lo que pasa en la simulación, por ejemplo, de la Torre Titanium, a la derecha con el edificio que está con los sistemas de control y a la izquierda con el edificio convencional. Estos dispositivos actúan como fusibles mecánicos, se deforman, se plastifican, absorben energía y finalmente disipan todo en trabajo y calor. Uno posteriormente puede tomarlos y reemplazarlos. Es el mismo principio que opera en la suspensión de un automóvil. Cuando una rueda, por ejemplo, cae en un bache, evidentemente ese momento no se transmite, ¿no es cierto? Todo lo que es la perturbación que genera la caída de la rueda no se transmite a la carrocería del auto ni al conductor. Sin embargo, en Chile, para lograr todo esto, hacía falta máquinas para poder probar todo. Era bastante obvio que lo que necesitábamos era, ¿cierto?, tener infraestructura que nos permitiera probar los dispositivos en las condiciones sísmicas del país. La fabricación se volvió también un gran proceso de aprendizaje. Tuvimos que desarrollar los compuestos, por ejemplo, en ese caso elastoméricos para los aisladores sísmicos, y someterlos a cargas extremas. Había que probar, había que corregir y volver a probar y corregir hasta llegar al producto final. Y una vez que llegáramos, escalarlo a los dispositivos. Cada uno de estos dispositivos, a propósito, tienen cargas que están arriba de ellos, verticales, que son entre 500 y 1000 toneladas. Ya estamos hablando de valores muy, muy significativos. Por lo tanto, cuando teníamos todo listo, creíamos que estábamos cerca de la solución. Pero ahí aparece tal vez uno de los temas más complejos, y ese es el de la confianza. Confianza, primero, de las universidades que acompañan el trabajo de investigación durante años, áridos y silenciosos, y que perfectamente pueden no conducir a una solución. Confianza del Estado, que financia la investigación porque comprende el valor de anticiparse. Confianza también de un fabricante que tuvo que modificar una línea productiva para desarrollar toda la capacidad de manufactura en Chile. Confianza
de equipos de arquitectos y de ingenieros para adaptar sus diseños a los dispositivos que nosotros habíamos creado. Confianza también de las empresas constructoras, dispuestas a cambiar sus esquemas constructivos. Y finalmente, confianza de los propietarios, antes de que esto hubiera sido probado en un terremoto como el que vivimos en ninguna parte del mundo, y ni siquiera existe un mercado claro para comercializarlo. Hubo muchas puertas cerradas. No quiero ser conejillo de indias, nos decían todo el tiempo. Que pruebe otro primero. El riesgo es demasiado. ¿Para qué si los edificios están asegurados? ¿Y qué nos sostenía a nosotros frente a eso? Simplemente el propósito de salvar vidas y hacer que los sistemas siguieran operativos después del terremoto. Pero la convicción de salvar vidas exige entender el problema completo, cada componente, cada brecha, desde el cálculo, desde un plano hasta la obra, desde los permisos de edificación hasta que el edificio estaba puesto en marcha. Todo esto exige acompañar una idea hasta que se convierte en realidad. Cuando el suelo se movió durante 3 minutos el 27F, Chile comprendió que decisiones tomadas mucho antes pueden cambiar el destino de un país en una noche, en realidad en unos pocos minutos. Para el 2010 teníamos más de una decena de edificios protegidos con aisladores sísmicos y disipadores de energía en Chile. La Torre Titanium permaneció intacta. El Hospital Militar, salvo por los inconvenientes en la parte que no estaba aislada sísmicamente, no se cayó ni siquiera un frasco en los pabellones. En la Clínica San Carlos, los pabellones no sintieron tampoco el remesón. La verdad es que hasta ese momento no existía en el mundo ninguna solución que hubiera sido probada en casi 3 minutos de movimiento fuerte de un terremoto. Y eso causó mucho interés a nivel mundial. Más tarde se conocería la otra cara de esa madrugada, la tragedia de algunos de los edificios que no corrieron la misma suerte. Hubo muchas estructuras que sobrevivieron sin contar con sistemas de protección sísmica, es verdad, pero cerca de 60 edificios estuvieron cerca de colapsar o colapsaron parcialmente. El daño y colapso reveló el costo de no avanzar en el conocimiento a la par con la complejidad de un fenómeno. Así fue como el 2010 trajo una nueva pregunta de investigación. ¿Por qué algunos edificios de muros en Chile, que tan bien habían funcionado en el año 1985, fallaron en el 2010? Ese interrogante dio origen a nuevas investigaciones. Había edificios cuyos muros estaban sometidos a enormes cargas verticales que el movimiento intensificó de manera crítica. Y ustedes saben que cuando el hormigón se comprime en exceso, se transforma en un material que es muy frágil, como un vidrio. Muros que se rajaron como una hoja de papel frente al ir y venir de su movimiento. Era un fenómeno que hasta ese momento no había sido plenamente identificado ni regulado, ni en Chile ni en el mundo. Ese hallazgo marcó un punto de inflexión. Lo que hay hoy es una estrategia como país. Hay preparación y una comunidad técnica que ya no está apostando únicamente a reparar cuando el daño ocurra. La investigación dejó de habitar solo el terreno de la pregunta y la teoría y empezó a traducirse en criterios, prácticas y decisiones de diseño que entraron en las normas constructivas. A partir de entonces, la aspiración fue ampliar esa protección más allá de las grandes obras, sino hacia todo el entorno construido. Pensar ahora en la continuidad operativa dejó de ser algo excepcional, sobre todo para la infraestructura crítica. Es indispensable que hospitales, escuelas, centros de operaciones de emergencia, redes de energía, de agua, telecomunicaciones, transporte, sigan funcionando cuanto más se les necesita y que protejan lo más frágil, la vida en medio de la emergencia. Pero cuando una solución empieza a funcionar y se adopta, el desafío cambia de lugar. Sostener una visión innovadora exige también saber renunciar a estar siempre presente en todos los ámbitos que involucra
una tecnología. Renunciar a que todo pase por uno. Abrir espacio para que nuevas generaciones asuman ese liderazgo. El relevo es lo que vuelve sostenible este trabajo y permite seguir moviendo la frontera del conocimiento y la práctica. Con el tiempo, esta innovación cruzó fronteras técnicas, geográficas y culturales. Se solicitó, se instaló y hoy protege edificios y estructuras en distintas ciudades del mundo. Y en ese recorrido dejó en evidencia algo mayor, que una sociedad puede transformar una desgracia en método, una terrible amenaza en cultura, la incertidumbre en una fuerza para movilizarse hacia el futuro, y finalmente convertir su mayor fragilidad en una fortaleza y oportunidad antes de que el tiempo se vuelva a detener. Muchas gracias.